Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y en esta ocasión les traigo una recomendación random. Como pueden ver por el título del video, en esta ocasión voy a hablar de una película pues bastante taquillera de el director Sam Raimi. Yo sé que ya pasó un poco el hype que hay en torno a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Yo sé que en este momento quizás esté saliendo otra película o esté a punto de salir otra película del universo Marvel y que estoy hablando de ella quizás con un delay bastante grande. Me disculpo por ello, pero quería hablar acerca de esta película. Primero porque es la más reciente de tipo comercial que he visto en cine, y segunda porque el director Sam Raimi es uno de mis favoritos, tengo que decirlo, en cuanto a géneros de terror, ¿no? Él consigue retomar muchos de los elementos que se usaban durante el terror de los 60, 70 y 80, ¿no? Estos elementos de horror corporal, y lo ha llevado a su cine durante todos estos años, ¿no? Doctor Strange en el multiverso de la locura es una película que fue dirigida por este gran autor, Sam Raimi, que yo lo conocí primero por Spider-Man, tres de Spider-Man que sacó con Tobey Maguire, y especialmente por la gran trilogía de Evil Dead. La trilogía de Evil Dead, para quienes no lo conozcan, porque bueno, es una trilogía muy conocida, pero si alguna vez no lo has conocido, habla la historia de un libro hecho con carne humana, ¿no? Que tiene la posibilidad de convocar a diversos espíritus y demonios, ¿no? Este libro está en una cabaña y es encontrado por un grupo de excursionistas, al menos en la primera película, y comienzan a volverse locos por este espíritu que los empieza a asediar y empieza a haber muchos asesinatos en esa casa, etcétera, ¿no? La segunda parte va más o menos de lo mismo. Sin embargo, hay casi una hora en donde el protagonista de esta película se la pasa viviendo en la locura, con un montón de efectos visuales maravillosos hechos no en computadora, sino a la vieja manera, ¿no? Con animatrónicos y maquillaje, que a mí me encantan. Me encanta mucho ese tipo de películas en donde los animatrónicos y el maquillaje se conjuntan de una manera perfecta, ¿no? Esto ya casi no se hace, hay mucho pantalla verde, mucha computadora, que no está mal, ¿no? Porque se logra un efecto diferente, pero la textura que da el látex y los animatrónicos es muy específica de las películas de esa época, y a mí me encanta, ¿no? Las películas de John Carpenter, por ejemplo, en donde podemos ver este tipo de técnica, ¿no? Que son muy específicas, y toda la serie B de las décadas del 60, 70 y 80 pues se fue hecha con este tipo de técnica, y Evil Dead no se queda atrás. Entonces Sam Raimi tiene de alguna forma cierta pericia en la narrativa del terror, ¿no? Ya la tercera parte de Evil Dead pues no está tan cercana a sus otras dos partes. La tercera tiene que ver más con las aventuras y con viajes en el tiempo. Sí, se va un poco de las manos, pero creo que Sam Raimi sabía bien lo que estaba haciendo. Es decir, sabía que su película se le había ido de las manos y dijo, bueno, pues vamos a dejar que se vaya hasta donde tenga que llevarse, ¿no? Y la llevó por extremos bastante poco comunes, ¿no? Este dejo irónico, este dejo un poco de burlón de Sam Raimi de alguna forma vuelve en esta película de Doctor Strange en el multiverso de la lectura de la locura. ¿De qué trata esta segunda parte de Doctor Strange? Bueno, Doctor Strange abre un portal, tiene un sueño, se encuentra con una chica que puede saltar a través del de los diferentes dimensiones o los diferentes universos posibles. Por error del destino termina en un universo en donde los atrapan porque los consideran peligrosos, ¿no? Entonces la bruja escarlata va tras ellos porque quiere robarse los poderes de la chica para poder lograr conseguir a sus hijos, que anteriormente ya habíamos visto que los había creado con magia, etcétera, ¿no? No quisiera como adelantarles el final porque sería dar spoilers para quien todavía no la ha visto hasta estas alturas, que seguramente ya la vieron, ¿no? Evidentemente Doctor Strange gana la pelea, es decir, vamos, es una película de superhéroes, casi ninguna tiene la particularidad de que el superhéroe no gane. Digo, está bien, en Avengers vimos morir a Iron Man, vimos desaparecer a Spider-Man, etc. Entonces, bueno, sí, puede ocurrir que muera uno u otro personaje, pero el protagonista de la película de superhéroes, vamos, vaya, casi nunca muere, salvo quizás Watchmen y uno o dos más películas por allí. Entonces, bien, no es sorpresa que Doctor Strange no está muerto al final de esta segunda película. Digo, sí, aparece un Doctor Strange zombie, un Doctor Strange muerto técnicamente, pero el personaje principal, el Doctor Strange de nuestro universo, está vivo al final de la película. Entonces,
Pues lo que me interesa aquí es hablar de Sam Raimi haciendo películas de superhéroes. Es decir, ya vimos que puede hacerlo con Spider-Man, la cual se ha vuelto con el paso del tiempo en una película prácticamente clásica de, el género de superhéroes. Es decir, vamos, si hay películas clásicas del género western que han aún repercutido a lo largo de la historia y en las películas subsecuentes que se hicieron de ese género. Por ejemplo, ¿Quién asesinó a Liberty Balance?, ¿no? Que es una película en blanco y negro y viejita que repercute en todo el género en total, ¿no? Creo que justamente el Spider-Man de Sam Raimi repercute en todo el género de superhéroes subsecuente, ¿no? Sobre todo el de Marvel, ¿no? Estas tomas de Spider-Man andando por la ciudad con la cámara detrás de él, estos hechos quizás exagerados, pero que al mismo tiempo tienen un cierto dejo de ternura, ¿no? Este ligero toque cómico que se combina con las escenas de heroísmo, ¿no? Este tipo de cosas que si bien está en los cómics, ¿no? Sam Raimi los retoma, los logra hacer desde su visión particular y entonces lo vuelve casi que un elemento que va a estar presente en muchas otras películas de superhéroes, si no es que todas, en la gran mayoría. Entonces, bueno, el hecho de que Sam Raimi vuelva a dirigir una película de superhéroes es algo digno de mencionarse, ¿no? En este caso me parece que hace un papel bastante decente, ¿no? A la hora de dirigir la película, consigue crear este estilo que ha manejado en los últimos años, en el que combina una especie de acción medio terrorífica con una comedia quizás a veces sardónica, ¿no? Lo que me gustó mucho fue justamente la aparición del Doctor Strange Zombie, porque me parece que va muy de acuerdo con el tipo de películas que hace Sam Raimi. Es decir, yo no creo que Marvel no haya sabido lo que estaba haciendo al elegir a ese director para esa película. Es decir, los temas, el tipo de elementos que hay presentes en la historia, creo que van muy de acuerdo con la línea temática de dirección que hace Sam Raimi. Doctor Strange es una película que si bien está hecha para disfrutarla, es decir, está hecho para el gran público, para el público de masas, ¿no? Está hecho una película que permite, ¿no?, adentrarnos a ella muy fácilmente porque es una película muy abierta, con signos muy evidentes, ¿no? También me parece muy interesante porque representa pues la entrada de un personaje latino a digámoslo, el universo de las películas de Marvel. Es decir, ya ha habido apariciones de algunos personajes latinos por allí, pero ninguno que tenga un protagonismo como el que tiene la chica que puede saltar a través de las dimensiones en esta película de Doctor Strange. Es la primera vez que un personaje latino tiene esta relevancia. América se llama. Sí, ya sé, ya vi los memes, que es irónico el hecho de que ella salte fronteras siendo latina, es decir, vamos, que es demasiado obvio el asunto allí detrás, los simbolismos detrás es demasiado obvio. Sin embargo, me parece que es un precedente para empezar a abrir el espacio para los latinos en los superhéroes. Y esto me lleva justamente a hablar de superhéroes latinos, es decir, específicamente de superhéroes mexicanos. Es decir, hasta ahorita los superhéroes mexicanos han tenido que ver mucho con lo folclórico, ¿no? Por ejemplo, el Santo y otros personajes de este tipo. Me parece que México, si voltea a ver a sus superhéroes, aún no ha explorado muchas otras aristas de este tipo de género tan norteamericano, ¿no? Si en México pudo haber un western medianamente interesante, creo que también podría haber un género de superhéroes medianamente interesante, ¿no? Más allá de los superhéroes que tenemos hasta ahora. Pero esto solo es un comentario al aire, un comentario para quien lo quiera tomar, quien quiera retomar a los superhéroes en México. Creo que sería interesante leer una propuesta diferente, nueva y a lo mejor novedosa, y tal vez por allí anda el gran escritor o dibujante de superhéroes mexicanos que estamos esperando, qué sé yo, no lo sé, quizás estoy divagando. El asunto es que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es una película, pues, palomera, vamos, es una película que puedes disfrutar en un momento en el cine y que sin embargo no es una gran película. No, a mí me parece que hay mucho mejores películas en este tipo de cine, ¿no? Si lo queremos llamar así. Doctor Strange no es una de ellas, pero sin embargo es una amalgama, un engranaje para continuar viendo este tipo de películas. Yo me pregunto, y lo dejo ahí sobre la mesa,
en qué momento esta fórmula de retomar personajes de otras películas o de otros espacios, ¿no?, comenzará a ser cansado o comenzará a ser repetitivo. Digo, si tomamos el western un poco como ejemplo, vamos a ver que el western en determinado momento se agotó. ¿En qué momento se va a agotar el cine de superhéroes? Yo pongo esto sobre la mesa y lo dejo allí. Me gustaría mucho leer sus comentarios, qué tienen que decir al respecto. Tal vez nunca se va a agotar y va a continuar siendo un cine muy específico como el cine bélico, ¿no?, que aún hoy hay grandes ejemplos de ese cine, ¿no? O por el contrario, empezará a ser cada vez más escaso y el poco cine de superhéroes que se haga será hecho, como ocurre con el western en la actualidad, ¿no? Pensemos en Los 8 más odiados, se ha hecho con una intención diferente a la que se hace, con la que se hace en la actualidad, ¿no? Y yo también me pregunto, ¿qué podría sustituir al cine de superhéroes? Yo lo dejo ahí en la mesa, ahí ustedes me dirán qué opinan y pues nos vemos nosotros dentro de un par de semanas para otra recomendación literaria y una recomendación random. Hasta luego.